buenas tardes. Muchas gracias, Joaquín, por recibirnos acá en tu casa en Globant, abrirnos un pedacito de voz en las oficinas para poder charlar e inspirar a todos los que nos puedan escuchar y ver. Un placer recibirlos y bueno, estar acá para compartir un pedacito de mi vida. Joaquín, hoy en día sos el VP en estrategia de negocios de Globant, una de las empresas acá en Uruguay más grandes y referentes también en el rubro de tecnología y de innovación a nivel mundial. Sin embargo, no siempre fue así. Ya hablaremos también un poquito de qué se necesita para poder liderar una empresa y todo lo que requiere. Sin embargo, contanos un poco de tus inicios, qué te ha llevado a emprender, porque tenés una trayectoria como emprendedor, impulsando, o sea, entre tus proyectos e impulsando también startups y otros negocios también a que crezcan. ¿Qué te ha movido? Contanos un poco tus inicios. A ver, yo creo que ahí debe haber alguna influencia, nunca hice terapia, debería hacerlo, pero debe haber parte de una influencia de mis padres. Mi padre es productor agropecuario Ok, y de alguna manera siempre fue emprendiendo en su negocio. Tuvo cabaña de caballos, tuvo tambo, tuvo parte agropecuaria, tuvo ganadería. Es como que se fue claro. reinventando varias veces y al mismo tiempo mi mamá también fue emprendedora. Hace muchos años atrás tuvo una cancha de pádel, después Mira. tuvo una galería comercial, después tuvo una marca de ropa. Es como que seguramente haya vivido o me haya nutrido de ese espíritu emprendedor de mis padres. Y después, si querés, ya desde temprano, me acuerdo que más o menos cuando yo tenía 15 años, hace muchos años atrás, todavía no existían los teléfonos celulares, Ok, pero sí existían unas agendas electrónicas, que eran unas Casio, sí, que básicamente vos tenías una libreta de contactos, tenías una agenda, tenías como unas notas, este, pero no tenías resguardo, es decir, no lo podías guardar en ninguna parte eso. ok. Mi madre, que siempre fue una persona que le gustó la tecnología, siempre viajaba a Estados Unidos y traía las últimas cosas de tecnología, un día encuentra un cable que vos enchufabas esas agendas electrónicas a una laptop, o Ok, a cualquier computadora en realidad. Y ella además se trae una laptop de Estados Unidos. Estamos hablando del año 95-96. En la Uruguay no total, había claro, tantas laptops. exacto. Y ella en realidad se lo trae para guardar la información de su agenda. Pero yo dije, che, hay un montón de gente que tiene estas agendas y no está pudiendo guardar la información. Entonces le dije, che, me prestás tu laptop, me prestás el cable y yo básicamente empiezo a encontrar gente que tenga esto y les cobro por el servicio. Claro. Y bueno, ahí ya con 15 y 6 años emprendí o empecé a emprender. Obviamente después vino mi muerte, mi primer muerte emprendedora porque aparecieron las Palm y Ah, las mira, Palm ya directamente te claro, actualizaba todo de una, entonces ahí ya se me murió el negocio. Después en el boom de las .com, con 4 amigos, ok, también lanzamos un emprendimiento que se llamaba tudosis.com. ok. En esa época no había celulares, pero sí había cámaras digitales. Entonces, ¿qué hacíamos? Íbamos a los boliches, íbamos a las fiestas, sacábamos fotos, te pedíamos los nombres, las cargábamos a un sitio y después la gente, no existía Facebook, por supuesto, la gente iba y se podía ver su foto en el boliche. Qué sé yo, Ah, mira, estaba muy copada la idea, nos divertimos mucho, íbamos a muchos boliches gratis, eso tenía bien, su sí, eso beneficio. tiene su beneficio. Y bueno, y así fue como de alguna manera fui teniendo mis experiencias emprendedoras. Pero después hice mi carrera. Bueno, también tuve una muerte emprendedora en donde el crash de las .com, año 2001, nosotros habíamos sido invertidos por el sitio.com en ese momento. Hay un crash en la bolsa, se vienen las acciones del sitio abajo, se nos termina el financiamiento. Yo ahí decido dedicarme a terminar mi carrera. Yo soy licenciado en economía de carrera. Termino mi carrera y cuando termino mi carrera, año 2002, Uruguay estaba en una crisis Sí, impresionante. sí, Salir a estaba. buscar trabajo era complicadísimo. Me acuerdo que en esa época se buscaba con el gallito Luis, que era un clasificado. Sí. Estaba flaco ese gallo, tenía 4 páginas. Estuve un año mandando currículums a todos Un lados, año. un año entero. Y tuve 4 entrevistas en un año. Eh, Cualquiera diría que si tuviste solo 4 entrevistas es que o no buscaste lo suficiente No, no, o habla de una coyuntura que estaba la, muy la complicada. coyuntura era Era
muy dificilísima. complejísimo. Yo me acuerdo que por semana mandaba 3 4 currículum a diferentes lugares. Tuve 4 entrevistas y recién en la cuarta entrevista para Tenaris entro Ok, en los programas de jóvenes profesionales. Fue una carrera increíble. Ahí en Tenaris estuve 4 años trabajando. Empecé trabajando en Uruguay. A los pocos meses me invitan a irme a Buenos Aires a un proyecto específico de SAP. Ahí me empecé a meter más en temas de tecnología. La verdad fue una carrera increíble, aprendí un montón, aprendí mucho las dinámicas de la corporación. Pero después en el año 2008 me sale una oportunidad, yo ahí ya estaba viviendo en Buenos Aires, pero me sale una oportunidad para volverme a Uruguay y para meterme en algo que a mí siempre me había gustado, que es el mercado de dinero y capitales. ok, Que era trabajar en lo que es el private banking. Y fue una experiencia personalmente bastante reveladora. Yo durante muchos años creía que ese mercado era de otra manera y creía que realmente se cuidaba los intereses de los clientes. Empiezo a trabajar en una institución bancaria y básicamente ahí me di cuenta que primero estaba engordar los bolsillos del banco. del banco y en segundo lugar, en la segunda prioridad era engordar la cartera de los clientes. Eso me generó ciertos problemas internos. Además es una industria muy manejada por decisiones en base al dinero. Es decir, cualquier colaboración que yo tenga contigo es, bueno, pero ¿cuánto hay para mí, cuánto hay para Sí, ti? Digo, ¿cuánto voy a ganar de todo esto? Era como, todo estaba relacionado al dinero. Poco equipo, mirá, poco trabajo en equipo, mucho medido en base al dinero. Eso no me gustó, duré muy poquito ahí. Y a los pocos meses me puse a trabajar con un amigo en La Taona, en el grupo La Taona. No existían los barrios que existen hoy, que es impresionante, pero básicamente La Taona estaba en un proceso de reestructura. Fue una experiencia increíble, trabajé con ellos como 3 años, hicimos toda una reestructura financiera, planificamos todo lo que fue la primera salida de la obligación negociable, una serie de 15 millones, emitimos los primeros 8, súper exitoso, y con todo ese dinero fue que se desarrollaron todos los barrios que hoy vemos y quedaron espectaculares. impresionante. Y ahí, después de la Tagona, viene un amigo y me invita a emprender juntos, pero en un rubro que yo no conocía nada, que era un rubro gastronómico. Cierto que tuviste negocio gastronómico. Y ahí fue mi tercer fracaso emprendedor, que básicamente en el rubro gastronómico estuvimos 3 años, fue una sociedad, teníamos formas de plantear los negocios un poco diferentes, pero fue una sociedad en la cual aprendí mucho y terminamos vendiendo. Y bueno, y un día, cuando estábamos en ese proceso de venta, un día ahí sí abro el gallito Luis de vuelta, el gallito ya está un poquito más gordito, de vuelta y vi un aviso de Endeavor. Endeavor, que recién entraba acá a No, Uruguay. no, no, ya estaba no, Endeavor entró en Uruguay, nació en el año 2000 Sí, claro. y esto era en el año 2014, Ah, ya estamos en sí, 2014, ya claro. estaba. Que ahora entonces Pero Endeavor festeja, celebra los 25 25 años. años, exactamente. Pero lo curioso es que yo no estaba buscando trabajo de chusma, yo siempre de chusma miraba el Por gallito, las dudas, por las por las dudas, dudas. y miro ese coso y le digo a mi señora, yo quiero trabajar acá. Este va a ser mi próximo trabajo. Y si uno está buscando trabajo, me dice. Y me acuerdo que me postulé por una plataforma digital y me rechazaron. Mirá, Medio que así automático, rechazado. Entonces llamo a la consultora y digo, che, ¿por qué me rechazaron? No, no, bueno, no sé qué, ¿viste? Y no lograba hablar con la gente, me mandaban con un lado para el otro, hasta que logro llegar a la persona. Me dice, no, no, le estamos buscando a alguien más junior, que el sueldo no te va a gustar. No, no, pero quiero que me conozcan. No importa el sueldo. Quiero que me conozcan. Yo quiero trabajar ahí. No, no, pero mirá que no sos demasiado senior o tenés demasiada experiencia. No, no, claro, yo quiero trabajar ahí. Y los volví locos hasta que, bueno, conseguí una reunión. En su momento la directora ejecutiva era Laura Raffo. mirá. Conseguí una reunión con Laura. Nada, enseguida nos entendimos muy bien. La cosa fluyó. Me terminó contratando. Al año ella decide dejar el puesto de directora ejecutiva y el directorio Endeavor me dio la oportunidad. Fue una experiencia increíble. Es una organización que aprendí un montón, me encanta, disfruto mucho y hasta el día de hoy soy parte del directorio de Endeavor. Qué notable, sí. O sea, el trabajo que hace Endeavor como red es brutal. Yo hace poquito me incorporo también como mentor de programa y todavía no he salido a la cancha a poder ayudar, sin embargo tengo
muchas ganas de vivir un poco más de esa experiencia por dentro y nada, poder aportar un granito también. Pará, y hoy yo te diría que el gran responsable del cual yo termino en Globant es gracias a Endeavor, porque yo, Mirá, gracias a la red de emprendedores Endeavor, conocí a Guibert, a Martín, los dos de los fundadores de Globant. Bueno, después también a los otros dos, Martín Humaran y a Néstor, también los conocí gracias a Endeavor. Conocí a Marco Galperín, conocí, bueno, a los fundadores de Pedido Ya, a los fundadores de iLocal, o sea, conocí emprendedores y fundadores impresionantes talla mundial, de sí, talla de mundial. Latinoamérica y del mundo. Y gracias a ese conocimiento fue que un día llamo a Giver y le digo, Giver, me estoy yendo a Endeavor, este, estoy buscando cosas nuevas para hacer, y me dice, tengo un proyecto nuevo, a ver qué te parece, y así como terminamos acá. Qué impresionante. Y así, contado de esa manera, parece como tan rápido, todo tan sencillo. Sin embargo, la vida no es tan sencilla. Hay momentos complicados y me encantaría que pudieses contar alguna anécdota en la cual tuviste que quizás tomar una decisión no muy feliz, sin embargo, que eso implicó un quiebre a nivel profesional y quizás personal que te ha impulsado a seguir. No, a ver, desde esa perspectiva yo creo que en mi vida laboral uno va tomando distintas decisiones y hoy, con 45 años y mirando para atrás, de las cosas que más reflexiono es cuando tomé decisiones en base al dinero, terminaron siendo malas decisiones. Ok, Y cuando tomé decisiones en base a lo que iba a disfrutar del trabajo, terminaron siendo excelentes decisiones. Y te voy a poner un ejemplo. Yo cuando decido salir de Tenaris e irme al banco, obviamente quería cumplir un sueño, pues yo quería trabajar en trabajo banca inicial. privada, qué sé yo, pero al mismo tiempo yo hacía una ecuación, che, si yo logro un portafolio de esto, esto y esto, puedo ganar esta plata. Y era como que lo que más me llevó a tomar esa decisión, más allá que, insisto, a mí siempre me gustó eso, pero lo que más me llevó a tomar esa decisión es cuánto podía ganar. Y era como muy ambicioso en su momento, era más joven, por supuesto, y, mm, y fue una experiencia bastante mala, con muchos aprendizajes, Claro. pero bastante desagradable. Y lo mismo me pasó también cuando me asocié con mi socio y estuvimos 3 años trabajando, en donde yo no disfrutaba lo que estaba haciendo. O sea, Claro. llegó un momento en donde no estaba disfrutando esa sociedad. Y al final tuvimos una conversación en donde nos pusimos de acuerdo y los dos decidimos salir y vender, pero, pero yo hoy siento que realmente cuando hago algo es porque disfruto, o sea, lo priorizo primero que voy a disfrutar lo que estoy haciendo. Y Bien. segundo, voy a priorizar el sueldo o el ingreso o la compensación o lo que venga. Por supuesto, esto yo siempre digo lo mismo. Hay momentos en donde uno necesita pagar cuentas o Sí, si tenés una deuda o lo que fuera, y bueno, a veces tenés que priorizar el ingreso y está bien. Pero yo resulta que la he pasado mejor y al final de cuentas en la parte económica te va mejor cuando disfrutás lo que haces, pues lo haces con otro humor, disfrutás más. Yo también recuerdo que un día tuve como un flash en este emprendimiento. Yo sentía que yo era la persona, mi socio y yo éramos los más inteligentes ahí adentro. ok. O sea, la gente necesitaba respuestas nuestras. Y yo dije, yo no quiero ser el más inteligente de la sala. Quiero estar en una sala donde esté reunido gente más inteligente que yo. Porque eso me va a elevar. Y yo soy, digo, mi capacidad está como limitada. Y eso fue una de las cosas que más me llevó por Endeavor. Cuando yo vi el aviso de Endeavor y empecé a investigar y entendí lo que era Endeavor y vi los mentores que había y vi los emprendedores que había, dije, yo acá quiero ir porque acá voy a aprender, voy a aprender desde primera fila de ver cómo actúan y cómo se comportan ciertos emprendedores. Y bueno, creo que gracias a eso llegué a donde estoy. Impresionante. Y hablando justamente de estos dos grandes grupos de decisiones que has tomado, tiene un poco que ver con esto. ¿Cuál crees vos que es la principal o las principales causas por las cuales un negocio, un startup o un negocio que está comenzando se estanca y no logra avanzar? Dejando de lado temas de capital, que a veces puede ser, ¿cuál crees vos que es el principal motivo por el cual el negocio se estanca, no avanza?
y acá volvemos con el tema de tomar decisiones. Cuando tenés que tomar una decisión difícil que te da ahí como miedo, no sabes si dar el paso o no, ¿qué tengo que tener en cuenta para lanzarme y dar ese paso? Bueno, en esa pregunta se engloban varios temas. Primero, una de las cosas que he aprendido es los emprendedores más exitosos son los que tienen claro a dónde quieren llegar. ¿Tá? Y no necesariamente, y cuando digo claro a dónde quieren llegar, es justamente esto asociado con lo que decía anteriormente, que si el emprendedor lo que quiere es hacer dinero y convertirse en una persona rica o millonaria, entonces probablemente se estrelle en 2 cuadras. Si la persona realmente tiene un propósito cuando vos ves un emprendedor, cuando escuchás a Marcos Galperín, Marcos desde el primer día soñaba en ser el marketplace más grande de Latinoamérica. Y desde el primer día había escrito el modelo en donde iba a estar Mercado Pago, iba a haber un banco, o sea, el tipo ya tenía la visión. Obviamente es único, pero incluso los 4 founders de Globant también tenía una visión. Ellos querían hacer una compañía que hiciera tecnología de primer nivel para el mundo y sabían que querían competir en los mercados más exigentes del mundo. Y 20 años más tarde ves los partnerships con FIFA, ves los partnerships con Fórmula 1, o sea, siempre supieron que querían estar ahí. Entonces, para mí es importante esa visión de los emprendedores. Y los fundadores, los emprendedores, tienen que tener, a mi criterio, por un lado ese convencimiento, esa convicción de a dónde quieren llegar, pero lo tienen que balancear también con una cuota de humildad para escuchar a otros. Claro. Porque si sos demasiado tosudo y no escuchás a nadie, también te la vas a pegar. Tenés que tener un convencimiento, tenés que saber a dónde querés ir, pero también saber que cuando salís a emprender, el mercado es súper difícil. Emprender no es fácil para nadie, la competencia es feroz, los recursos son escasos, tenés que aprender a hacer de todo y tenés que desarrollar la resiliencia al máximo potencial. Porque son, por lo menos en las primeras etapas, son más los días malos que los días buenos. Entonces, si lo haces por la plata por los primeros meses no va a venir, entonces la vas a pasar muy mal. Ahora, si lo haces por un propósito, que tú tenés claro y convencido de ese propósito, sabes que esos días malos los vas a poder sobrepasar porque lo ves que cada vez estás por lo menos un pasito más cerca de lograr ese propósito. Qué impresionante estas dos cosas que mencionas de desarrollar la resiliencia y de tener claro de el por qué y el para qué estás emprendiendo, porque por más allá que en unos meses está, por ejemplo, la media experiencia Endeavor, o me junto con vos y me lleno de energía, te escucho y salgo, me voy a comer el mundo, qué importante es también poder administrar esa energía porque la motivación baja, la energía también, llegan momentos en los cuales eh, la vida te va golpeando, ya sea por cuestiones personales o por cuestiones también laborales que un socio decide irse, tenés problemas con un cien proveedor, por ciento un empleado se cien le por ciento ocurrió también irse y era importante, y ahí levantar la cabeza y decir, bueno, vamos para adelante, o sea, ya le gané a todo esto, ya pasé todo esto, puedo con una más y ahí seguir. No, el emprendedor es un gran guerrero, es un batallador constante, porque la resiliencia es permanente. Las primeras son todas perdidas. Es muy difícil. Las primeras etapas de un emprendimiento es súper difícil. Por todas estas cuestiones que tú dijiste, te peleas con un socio, te peleas con tu pareja, Sí, y venís y viste y la empresa y tenés problemas con los empleados, tenés problemas con tu competencia, porque tu competencia a veces hace mejor las cosas que vos, entonces tenés que saber cómo salir a competir. Y al mismo tiempo, esto que te digo de saber bien el propósito, el por qué y el para qué, suena romántico, suena lindo, pero es dificilísimo. sí. Es dificilísimo tenerlo claro. Además ¿Está? nadie te lo enseña, cómo... Súper difícil. No. Es como, yo siempre decía lo mismo cuando era joven, decía, mi mujer es médica y ella siempre supo que quería ser médica. La tenía tan clara, hasta el día de hoy es excelente psiquiatra. Ahora, esa vocación, me encantaría tener esa vocación. Bueno, hay emprendedores que la ven, lo saben, lo sienten, lo tienen claro y te lo pueden explicar. Y hay otros que nos cuesta un montón, mucho más. No es tan fácil. Parece fácil, no es para nada fácil.
Ahora, una vez que lo encontrás, bueno, el camino se hace más sencillo. Que no quiere decir que sea fácil, pero Claro, se hace bastante más sencillo. sí, esa distinción para mí siempre es clave. Una cosa es decir que algo es fácil y otra cosa es decir es sencillo. Y entonces, para poder encontrar ese propósito, ¿qué consejo le darías para alguien que anda como medio perdido, buscando quizás reencender ese fuego que tenía, que ahora está como medio apagado? Que hable con mucha gente, sobre todo con emprendedores o sobre todo con consejeros. Eh, Sobre todo con emprendedores que hayan vivido este camino. Y ahí los invito a todos a que en el Uruguay el ecosistema emprendedor es muy generoso. ¿Tá? Yo sé que a veces a uno le puede dar calor mandarle un mail a alguien que no conoce o pedirle un favor a alguien que no conoce. Ahora, si vos das un buen argumento, yo te puedo asegurar que 8 de cada 10 personas te van a aceptar un café. Ahora, hacelo bien, no pierdas, no lo hagas perder el tiempo a la persona. Entonces, mandale un mail o mandale un WhatsApp o lo que fuera, pero mandale, mira, me gustaría charlar contigo por tal motivo, tal motivo, tal motivo, porque soy emprendedor, quiero hacer esto. Hay mucha generosidad en el ambiente empresarial, en el ambiente emprendedor. Hay gente que está dispuesta a regalarte un rato, aunque no te conozca. A veces uno dice, no, pues a vos pues te conoce, pero si no te conoce, yo algo que aprendí de la red de Endeavor, que hay mucha voluntad y mucha generosidad, sin pedir nada a cambio, mucha generosidad de mentores y emprendedores en este país. Y hay que aprovecharlo. Y yo se lo trato de inculcar a todos los chicos, que se animen a escribirles, aunque sea un email frío, que se animen a escribirles, que seguro se van a sorprender para bien. Sí, es fundamental eso. Bueno, por algo se dio esta charla acá también. Te crucé en un evento de Endeavor y dije, ella hace un montón que quiero hablar con él. Y me recibiste, me dijiste sí de una, con re buena energía. Bueno, y hoy estamos acá, hay que animarse a sacarse la vergüenza, porque quién sabe si, no sé, le mandás un mail a Galperín, que lo mencionaste hace un tiempo, te responde y te dice, sí, dale, hacemos una videollamada y lo que podés aprender de él. ¿Sabes qué lo curioso? Yo conocí a Galperín gracias a Endeavor y justo estaba viviendo acá en Uruguay y le mandé un mail por Endeavor. Él es parte de la red, fue uno de Ajá. los primeros emprendedores en Argentina y le pedí una reunión. Y encima me dijo que sí. Y fui a la casa y me encontré con un tipo increíble. Y después, lo curioso es que hay un café muy conocido, muy cerca de la casa, y tú vas bastante seguido al café y lo ves conversando con emprendedores. O sea, es un tipo muy abierto. Y los socios, los fundadores de Globant son iguales. Les piden, de nuevo, mientras no les hagas perder el tiempo. Claro. Entonces, yo insisto en que, eh, y sobre todo, bueno, Endeavor transmite una política que nosotros llamamos el paid forward, el, el devolver, es como cadena de favores, el devolver Claro. el favor, pero no al que te lo hizo, sino a la nueva generación de Claro. emprendedores. Entonces, hay mucha generosidad, hay mucha generosidad, la gente lo hace sin pedir nada a cambio y están dispuestos a ayudar, porque saben que ellos en su momento recibieron un montón de apoyo, entonces quieren hacer lo mismo por las nuevas generaciones. Bien, ahora, vos mencionaste hace un rato que una característica, una habilidad que un emprendedor tiene que desarrollar es la resiliencia. 100%. Además de la resiliencia, ¿hay alguna otra habilidad, alguna otra característica Sí, el con liderazgo el liderazgo? es clave. A ver, el emprendedor es el capitán del barco. Al principio es un barco ahí medio destartalado, que apenas flota. Vos tenés que convencer a gente que venga y se suba a tu barco. Y eso se hace con liderazgo. Y Claro. se hace con una visión. Y, y a medida que ese emprendimiento va creciendo y el barco se va haciendo más sólido y el barco se va convirtiendo en una lancha y al principio tiene su motor y después dos motores y eso cada vez se va agrandando más, obviamente puedes atraer a mejor talento, pero al final la gente sigue al líder. Claro. O sea, cree en el líder y sigue al líder. Y el líder es el encargado, en este caso los fundadores, son los encargados de armar equipos talentosos, que son los equipos lo que van a lograr llevar ese emprendimiento al nivel que busque. Eh, las empresas escalan y se hacen exitosas por los equipos que tienen, por las personas que tienen, porque son las personas las encargadas de ejecutar. Eh, con un equipo malo no hace nada, por más que tengas la mejor idea del mundo. Wow, súper contundente. Ahora, ya nos estamos encaminando ya a la recta final, van a ser las últimas tres, cuatro preguntas.
hoy en día estás como VP de estrategia de negocios acá en Globant, una posición que me imagino muy demandante, donde en la medida que vas subiendo en la escala de liderazgo tenés como muchas más responsabilidades y por ahí también tenés menos derechos, como por ejemplo menos derechos a aparecer con mala cara, con mala energía. eh, por más allá de que quizás en tu casa veniste de no despedirte de la mejor forma con tu pareja, o si tenés hijos, capaz que justo uno estaba medio enfermo, o bueno, un montón de situaciones que al momento de entrar de pasar por la puerta del negocio, hay que cambiar esa energía porque no la podés transmitir al equipo. ¿Algún consejo para justamente mejorar el liderazgo de alguien que está liderando un equipo y un área tan importante como la que estás llevando adelante hoy vos? Qué pregunta profunda. A ver, yo el consejo que siempre doy en cuanto a eso, y es algo que trato de construir con mis equipos, son relaciones muy francas, muy abiertas y relaciones en la cual podamos conversar abiertamente y dar mucho feedback. Yo dedico, no sé si mucho tiempo, pero un tiempo considerable a tener uno a uno con mis equipos y a dar feedback y a recibir feedback. Y les pido feedback. Todos somos vulnerables. Yo, por supuesto, cada día que me levanto, primero disfruto mucho, con lo cual trato de venir de muy buen humor, disfruto mucho el trabajo. No sufro tanto los lunes, sí se sufre porque el lunes por definición, pero no sufro tanto los lunes y trato de venir con la mejor cara. Pero hay veces que no lo hago y es normal. Y, y está bueno, ¿sabes cuándo te pasa? Cuando alguien que te conoce viene y te dice, che, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar con algo? Y está bueno que uno aprenda a reconocer, sí, la verdad que mira, me peleé con mi mujer, o estoy preocupado por tal cosa de mi hija, o no sé qué, y uno reflexione y muestre esa vulnerabilidad. Digo, a mí me ha pasado que le he pedido, che, muchachos, disculpen, la verdad que estoy, no sé, muy abrumado por este tema, o por este otro, y pedir disculpas no está mal. Ser vulnerable con tu equipo no está mal, por supuesto no lo puedes hacer todos los días, pero esas construir relaciones sinceras y abiertas me parece que es algo que fortalece a muchísimos de los equipos. Y lo mismo para el otro lado, cuando vos ves dentro de tu equipo una persona que no está bien, poder decirle, che, te quedas 5 minutos más y charlamos, ¿cómo estás? ¿Te puedo ayudar con algo? Yo muchas veces, nosotros tenemos instancias en donde hablamos temas operativos Claro. y después tenemos instancias donde hablamos temas más individuales. Y digo, che, ¿tenés algún tema que quieras hablar conmigo? ¿Hay algo que te preocupe? ¿Hay algo que veas que no está funcionando bien? Y bueno, trato de generar y armar esos espacios de confianza en donde sepan que me pueden decir las cosas. Hay cosas que no me van a gustar, pero también las tengo que aceptar. Digo, esto yo lo aprendí mucho en Endeavor. El feedback es espectacular, pero ese es durísimo. Es durísimo. Y lo más difícil es morderse la lengua y dejar que el otro hable. ¿Tá? Y uno automáticamente se quiere defender y quiere, viste, no, porque fíjate que fulano me había dicho y tenés que quedarte en silencio, escuchar, tomar nota, te vas en frío, reflexionás, pensás en todo lo que te dijo. Hay cosas que las vas a aceptar, hay cosas que no las vas a aceptar, pero eso genera, o por lo menos yo lo que trato de hacer, es generar un espacio en donde el feedback a mí me ha ayudado a crecer. Con dolores muchísimo, sin duda. Porque cuando te dicen algo que no está bueno, que no te gusta, o algo que no viste. A mí me ha pasado que me dijeron, che, ¿te acordás aquel día? Dijiste esto, a fulano no le cayó bien, me parece que. Decís, qué boludo que soy. Tenés razón. Y no te has dado cuenta. Eh, Me parece que eso, nada, por ahí. Qué importante tener esa apertura y el estar abierto a las relaciones sociales y buscar en el negocio, en la empresa, que todos somos personas y construir esas relaciones genuinas, que en la empresa, en el lugar donde trabajo, no seamos solo un número más, sino que más Tal allá cual. de que cada player que está acá es clase A y cumple una función súper importante, más allá de eso es él, ella como persona.
Sí, y a eso te agrego una cosita que justo me acordé, que lo aprendí también en Endeavor, a mí me gusta mucho el principio de, cada vez que tomo una decisión, esta decisión es lo mejor para la empresa, después es lo mejor para el equipo, y después sí es lo mejor para mí. Entonces, siempre trato de que los intereses personales no superen a los intereses grupales y no superen a los intereses de la organización. Entonces, siempre trato de aplicar ese principio, que lo aprendí en Endeavor, era algo que teníamos como un pacto de equipo en Endeavor, y acá lo trato, y soy explícito con eso. Che, muchachos, cuando armemos esto es lo mejor para Globant, sí, ¿no? Bueno, después es lo mejor para nosotros como equipo, sí, ¿no? Bueno, y es lo mejor para mí. Si estamos aplicando ese principio de prioridad, entonces vamos a ir bien. Vamos para adelante. Bien, ahora, últimas dos preguntas y es si yo estoy con ganas, que igual has dejado de entrever algunas de estas pistas a lo largo de lo que has comentado, si yo tengo la visión de construir algo de montar un negocio tan grande como puede ser Globant, Mercado Libre, Genexus, Pedido Ya o Dilocal. Has trabajado con un montón de emprendedores, has trabajado, inclusive has podido tener relaciones con gente que, como mencionábamos, a Galperín, a, a Nicolás Jodal, a Brenner, has podido también trabajar con ellos. ¿Qué, ¿Cómo tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para poder crear algo que impacte tanto en la sociedad, en el mundo? Para poder crear algo tan grande como esto. Uf, qué compromiso. No, a ver, yo creo que hay unas cosas que son condiciones necesarias, no suficientes. Ok, Pero necesario primero que identifiques un problema que haya. O sea, los emprendedores al final de cuentas, los emprendimientos exitosos, lo que logran hacer es identificar un problema, identificar una solución para ese problema. Si el problema es grande, mejor porque vas a poder escalar esa solución. exacto. Y además tiene que haber una viabilidad económica, es decir, esa solución tiene que tener o un precio que tiene que ser acorde, o dicho de otra manera, la persona que tiene el problema o el dolor tiene que percibir que ese precio que paga es menor al valor que obtiene, Claro. digamos. Ese es un poco, eso si querés es la racionalidad económica atrás de cualquier emprendimiento. Ahora bien, tenés que saber identificar el problema, tenés que enamorarte de ese problema y no perder de vista el problema. Bien. Hay veces que la gente se enamora de la solución y el problema cambia y se pierden las cosas. Em, Hay que ser muy paciente, ¿viste? Vos para comerte un elefante lo tenés que comer de abocados, no podés comer un elefante entero. Bueno, los emprendimientos no se hacen grandes de un día para el otro. Mercado Libre le llevó, ¿cuánto? 25 años ser el Sí, monstruo que soy. Es más, creo que los primeros 6 7 años perdió mucho dinero, estuvo a punto de fundirse varias veces. O sea, todos los emprendimientos pasan, las primeras etapas de los emprendimientos son súper difíciles. Hay que ser muy paciente y mucha convicción. Por eso es fundamental entender bien este problema y tener claro lo que uno quiere hacer. qué interesante la paciencia que mencionás. Esto como pregunta, comentario añadido, porque hoy en día quizás no te aparecen a vos en redes sociales, sin embargo hay una avalancha, quizás por momentos de la economía mundial, que hay mucho coach de negocio, coach de vida o coach de marketing, que te dicen, por ejemplo, que apuntan a emprendedores pequeños o medianos en garantizado por contrato en 30 60 días que levanten tu facturación de, no sé, $3.000 a 10, llevarlo luego a 50, a 100 y todo así, garantizado por contrato y en plazos realmente muy cortos. No sé si tenés alguna opinión con respecto a eso. A mí La magia no personalmente, existe, la a, magia no existe. a mí, No sé, no conozco los detalles, pero no, la magia no existe. Hay que trabajar un montón, hay que hacer un montón de pruebas y error. Si viene alguien y te dice, es como el libro que dice cómo hacerse millonario. Digo, claro, si lees el libro, no vas a encontrar la receta de cómo hacerte millonario. Si viene alguien y te dice, yo te voy a resolver este problema, no es tan sencillo, hay que hacer muchísimo trabajo, muchísimas horas de trabajo. Los emprendedores no trabajan jornadas de 8 horas, muchísimos aprendizajes. Me hiciste acordar, a mí hay un emprendedor que me encanta, se llama Adi Beitler, es un uruguayo,
que por distintas experiencias, un día el tipo se enamoró de un problema que es la pobreza. Ok. Y el tipo lo que quiere es matar la pobreza. Su gran propósito en la vida es matar la pobreza. Problema chiquitito. Problema chiquitito. Y básicamente, ¿qué inventó él? Un mecanismo para que aquellas comunidades de gente de bajos recursos, que obviamente es pobre y además accede a alimentos muy caros, de baja calidad y caros, por distintas características del mercado. Entonces Adi identificó ese problema y dijo, no, yo quiero resolver esto. Al principio lo encaró desde un punto muy solidario, desde de algo no sin fines de lucro, pero después se dio cuenta, no, 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 esto hay que hacerlo con fines de lucro, porque sin fines de lucro no va a escalar. Para que Claro. escale tiene que ser con fines de lucro. Y armó toda una estructura comercial increíble aplicando tecnología. De hecho, fíjate, convenció a Rubén Susen, que es uno de los fundadores de Pedido Ya. Hoy Rubén Susen que está trabajando con él Wow. en un problema que es increíble y básicamente, increíble de complejo, y Sí. básicamente están aplicando tecnología para resolver ese problema. Impresionante. Adi es brillante y cuando vino me lo planteó, yo dije, qué locura. Y después cuando vos lo ves ejecutar, y acá es la clave, el emprendedor lo que tiene es ejecutar, lo que tiene que tratar de todos los días dar aunque sea un micropaso, porque de un micropaso, otro micropaso, otro micropaso, un día vas a mirar para atrás y vas a haber avanzado un montón a donde estabas. Y eso es clave. En los emprendedores es clave ejecutar. A veces yo veo muchos emprendedores que tienen una idea y no se la quieren contar a nadie, no, que me la va a robar, que no sé qué. Nada. A mí me gusta decir que las ideas, la buena idea es elegir qué montaña vas a trepar. Después hay que trepar la montaña, que es lo más difícil. Elegir la montaña, por supuesto, es difícil, hay montañas que son mejores que otras, pero lo difícil es trepar la montaña, Sí. digamos. Entonces, tenés una buena idea, conversala, compartila, obviamente no con 1000 personas, pero conversala con algunos, porque vas a empezar a intercambiar y te van a nutrir y te vas a ir con mejores ideas y en determinado momento decís, bueno, listo, ahora vamos a trepar la montaña. Excelente. Y ahora, para cerrar, ¿alguna frase o alguna reflexión en estos 30 años, o sea, desde que arrancaste a emprender, ahí como con 15 creo que dijiste Ujú. hasta ahora, alguna lección, alguna frase que te haya marcado en tu vida y que cada tanto aparezca en tu vida o la tengas como muy presente que te ha servido para marcar un norte de alguna manera? Uf, frase. No, yo diría algunas cosas de las que ya charlamos es, para mí de los aprendizajes más fuertes de mi vida es mucho mejor hacer lo que te gusta y ganar poco que hacer algo que no te gusta y ganar mucho. Digamos, si en el mundo no es tan polarizado, pues no es Claro. que, pero lo que la vida me ha enseñado es que la vas a pasar mucho mejor y al final de cuentas te va a ir mucho mejor si haces algo que te gusta que si haces algo que no te gusta. Ante la necesidad, y acá insisto, porque esta conversación la tengo con varias personas que han trabajado conmigo, yo digo, ante la necesidad a veces uno tiene que morderse la lengua y hacer algo que no le gusta, y bueno, puede pasar. Ahora, tiene que ser algo circunstancial y es importante que uno, digamos, le ponga límite a eso, Claro. ¿tá? Porque te puede hacer súper desgraciado. Porque no hay nada peor que levantarte con poca gana de ir a laburar. Y que eso sea tu día a día durante 40 años, No, 30 te años. matás, ¿viste? No está tan bueno. Entonces, si uno, para mí es más importante dedicarle el tiempo a lo que le gusta y lo vas a hacer mucho mejor que lo que no te gusta. Eso como primera cosa. Y después lo otro es muy importante construir relaciones. Es muy importante construir una red de contacto. Em, y las redes de contacto te abren puertas. Tarde o temprano te abren puertas. Y las redes de contacto no son redes de conveniencia. No es, che, Mateo, te llamo cuando me conviene. Claro. Y lo otro es ser solidario y ser generoso siempre. Me parece que este ecosistema es hoy te ayuda, el día de mañana te toca ayudar. Me parece que es algo, de nuevo, lo aprendí en Endeavor y me parece que es algo que está bueno que todos los emprendedores lo hagan, aunque sea a veces un ratito tuyo con otra persona,
vos con tu experiencia por ahí le diste 3 consejos que a la persona le cambiaran el día. Bueno, eso tiene un montón de valor. Y, y además, uno como mentor o como consejero, te vas con una sensación re linda. Digo, re linda. La sensación de ayudar es increíble. Sí, No tenés que cobrar para sentirte bien. completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Bueno, muchas gracias Joaquín por todo este rato, por toda tu sabiduría, por toda esta inspiración. Muchísimas gracias. Arriba, Mateo. Gracias a vos.